teología sistemática. Es un estudio muy largo, ya siempre lo digo, pero es muy largo. Y hemos empezado con las escrituras y vamos a empezar ahora a hablar sobre Dios, sobre la persona de Dios. Son varios estudios y el primero que vamos a hacer hoy, vamos a hablar sobre la existencia de Dios. La existencia de Dios. ¿Vale? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Nosotros sabemos que Dios existe, lo sabemos, pero la gente que no ha sido regenerada o que no tiene la fe, ¿sabe que Dios existe? Vamos a ver algunos argumentos acerca de la existencia de Dios. Hay argumentos y hay contraargumentos. Hay gente que los argumentos que vamos a dar los contradice con otros argumentos, que los vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ya directamente, ¿no? El primer argumento es el sentido humano interno de Dios. Voy a leerlo, a ver si lo entendemos. Toda persona, en todas partes, tiene un sentido hondo e interno de que Dios existe, que es su criatura y que Él es su creador. Pablo dice que incluso los gentiles que no creen, han conocido a Dios, pero no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Romanos 1:21, no sé si se ve. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero que os quedéis con estas palabras que hoy van a venir mucho a nuestra mente. Se envanecieron en sus razonamientos. Y necio, la palabra necio también la vamos a usar. Su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabéis lo que significa envanecer? Hacer algo inútil. Algo vano es algo inútil. Y envanecerse es hacerse inútil. Entonces dice, eh, también dice que los perversos e incrédulos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso viene en el capítulo 25. Vamos a leerlo entero. ¿Lo puedes poner entero? Vamos a leer todos los textos enteros. O del 21. Vamos a leer estos versículos. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Habla de las personas del todo el mundo, ¿no? Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en las concupiscencias, o sea, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Aquí dice que Dios se ha manifestado a todo el mundo por medio de las cosas hechas, pero que el ser humano se hizo necio, se envaneció en sus razonamientos, creyéndose sabios, porque no le quisieron dar la gloria ni la honra a Dios, ni las gracias a Dios. Entonces Dios les llevó a tener un corazón entenebrecido. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Pues fíjate, empezaron a adorar imágenes de hombres, también dice, de aves, a idolatrizar. Y dice que todo eso también tuvo otra consecuencia. Deshonraron sus cuerpos, eh, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí habla de homosexualidad, habla de cosas que Dios odia, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Todo eso trae una consecuencia. El negar a Dios trae una consecuencia. El negar al Dios verdadero trae una consecuencia. Lo podemos ver en las culturas mismamente. En las culturas. Por ejemplo, fijaros lo que tiene que ver la fe de cada persona y de cada cultura con la vida con la manera en la que se vive. En África, por ejemplo, la mayoría de África, o en la India, que son animistas en África. Adoran a la naturaleza, al viento, etcétera. En la India adoran a las vacas, a las ratas, creen en la reencarnación, y vemos cómo viven. Porque una manera de creer o de pensar te hace llevar una vida determinada, ¿no? Las naciones más prósperas que conocemos hoy en día son las naciones que han tenido al Dios verdadero como el verdadero Dios. Estados Unidos, Europa, todas estas naciones tienen esa tradición cristiana. Algunas retorcida, como España, por ejemplo. No es el verdadero evangelio, lo sabemos. Pero fijaros la diferencia, ¿no? Entre una manera de... Eso se llama una cosmovisión.
depende de la cosmovisión que tú tengas en la vida o una cultura tenga, así va a vivir. Es lo que va a dar el fruto, la cosmovisión. Es una palabra importante. La cosmovisión es la manera de pensar que tengas tú acerca de algo. Es una cosmovisión. Cosmo es algo grande, es el cosmos como el universo, y visión. La visión que tengas de algo, cosmovisión, es la visión que vas a tener de la vida. Y conforme a esa visión, tú vas a vivir. Vale. Dice que la Biblia también reconoce que algunos niegan el sentido interno de Dios y niegan que Dios exista. Hay gente que no cree, que dice que Dios no existe y dice que no creen que tengan un sentido interno. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Se lo dice en el Salmo 14.1, si lo queréis apuntar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay un salmo que habla de eso. O en el Salmo 53.1. El malo, primero, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. Y luego, en su orgullo, repetidamente piensa, no hay Dios. Ese es el Salmo 10, 3 y 4. La Biblia habla también de gente que dice que no hay, que cree, que dice que no hay Dios. O hay gente malvada que no quiere verse a la luz de Dios y niega la existencia de Dios para justificar su maldad. Estos pasajes indican que el pecado lleva a las personas a pensar irracionalmente y negar la existencia de Dios. Y que es el que piensa irracionalmente o que ha sido engañado el que dice no hay Dios. Pablo también reconoce que el pecado hará que las personas nieguen su conocimiento de Dios. Habla de los que con su maldad obstruyen la verdad, en Romanos 1.18. Y dice que al hacer esto nadie tiene excusa por su negación de Dios. Una serie de verbos activos indica que esta es una supresión a propósito de la verdad. Eso es lo que hemos leído. A propósito, hay personas que niegan la existencia de Dios. Ahora vamos a ver 5 argumentos que avalan la existencia de Dios. Lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Pero antes, hablando del sentido interno de Dios, me gustó el que escribió este libro, que le estoy echando un vistacillo y basándome en algunas cosas. Fíjate lo que dice el autor de este libro. Dice, algunos niegan tener un sentido interno de Dios, pero su conciencia de Dios a menudo se hace evidente en momentos de crisis personal, cuando las convicciones profundamente asentadas en el corazón se muestran en palabras y obras externas. Hace varios años iba como pasajero en un coche con varios amigos, incluyendo una joven que en la conversación negaba firmemente tener alguna conciencia interna de la existencia de Dios. Poco después el coche patinó sobre el hielo y giró a alta velocidad hasta dar un círculo completo. Antes de que el coche se detuviera contra un banco gigante de nieve, sin ningún daño, se podía oír a la misma persona, a la misma mujer, implorando distintivamente, Señor Jesús, por favor, ayúdanos. Los demás nos quedamos viéndola asombrados cuando nos dimos cuenta de que en sus propias palabras había negado la existencia de Dios. ¿No ha pasado muchas veces de gente que cuando llega a una situación de crisis o llega a una situación en la que tu vida está en juego, claman a Dios? Eso pasa mucho porque hay un sentido interno de la presencia de Dios. Hay algo dentro que te hace clamar a Dios. Eso ha pasado a mucha gente. O incluso, ¿sabes cuándo ha pasado mucho también? Antes de morir. Las personas antes de morir, el 80-90%, ya hay un sentido interno que les avisa que saben que se van a encontrar con su creador. Es un sentido interno que lo puedas negar o lo puedas intentar apagar, pero está ahí. Bueno, vamos a hablar de estos 5 argumentos, ¿vale? El primer argumento es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico considera el hecho de que todo lo conocido en el universo tiene una causa. Se llama causalidad. Los científicos estudian y creen que todo efecto tuvo una causa. O sea, eso es una ley de la ciencia. Todo lo que... ¿No habéis oído esta frase de que nada... ¿Cómo es? Que todo se transforma, que ni se crea ni se destruye, que se transforma. Pero todo tuvo una causa. Todo en la naturaleza tuvo una causa. Se llama causalidad. Se ha comprobado que hace años se creía que el universo era infinito, que siempre había existido. Pero bueno, ya se ha demostrado hace años que el universo tuvo un principio, porque se ha demostrado de que se está expandiendo, de que poco a poco se está expandiendo. Entonces se sabe que tuvo un principio, lo llaman el Big Bang. ¿Habéis oído hablar del Big Bang? Dicen que de la nada hubo una explosión, eso se ha deducido, pero realmente porque pues, al estar expandiéndose quiere decir que hubo una explosión, es verdad, hubo una explosión. De la nada algo se creó y el universo se fue enfriando a millones de kilómetros. Bueno, no sé. La Biblia no contradice eso. Dice que Dios habló y creó de la nada. Es así. Eso se llama causalidad. Este argumento razona que el universo mismo debe tener una causa. Y la causa de un universo tan grande solo puede ser de Dios. Hay científicos ateos o gente todavía que dice que creen
que de la nada el universo vino a existir, de la nada. Pero científicos, gente con estudiosos, y creen que de la nada salió el universo, hubo una explosión. ¿Pero qué había antes? Yo vi una vez un vídeo de Richard Dawkins, que es un ateo muy famoso, de los más famosos que hay ahora, que está siempre refutando la existencia de Dios, y va él a hacer la defensa de su fe, y va a hacer debates a las universidades y debate con teólogos cristianos y con filósofos cristianos. Y bueno, y le preguntaron en la universidad que antes del universo, ¿qué había? Y decía, nada. Dice, pero si de la nada, ¿cómo puede salir algo? Decía, ¿pero qué había antes del universo si no había nada? Y decía, nada. Y toda la... Está el vídeo en YouTube, lo voy a colgar en la iglesia. Y todos se rieron de él. Se reían de él los universitarios, y él se enfadó y todo, se enfadó. Pero fíjate, todo el mundo cree, todo el mundo vive por fe. No solo los cristianos o los que creemos en Dios, todo el mundo tiene una fe. Porque nadie estaba allí al principio para ver cómo fue. Pero fíjate, creer que de la nada haya surgido todo el universo. De la... Pero, eh, claro, hay gente que dice, vale, si todo tiene una causa, hay gente que debate este argumento con, si todo tiene una causa y el universo lo ha creado Dios, ¿quién creó a Dios? Pero bueno, esa es una pregunta, porque Dios no, porque Dios es la causa de todo. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, si esa es una regla, que todo tiene una causa, Dios tiene que tener una causa. Claro, no creen que Dios sea la causa de todo, que sea un ser eterno, que siempre haya existido, que tenga todos los atributos perfectos. Eso no lo pueden, no lo creen, lo niegan. Porque lógicamente, piénsalo, ¿cómo puede ser que de la nada surja un universo tan complejo? Ahora vamos a ver el segundo argumento, que tiene mucho que ver con el primero. ¿Cómo puede ser? El segundo argumento es el argumento teleológico, no teológico, teleológico. Y viene un poco del argumento cosmológico. Este argumento, teleo, significa fin, propósito. Y lógico, pues ciencia. Es como la ciencia que tiene un propósito, ¿no? El teológico. Y dice que analizando el universo, desde los planetas, las estrellas, hasta lo más pequeño que hay en la Tierra, una célula o un microbio, cualquier cosa, todo tiene una función. Todo tiene una función. Desde la luna no está ahí por casualidad. La luna tiene una función, atrae a la Tierra hacia la luna, crea las mareas, y tiene la inclinación de la Tierra, de la luna, la atracción de la luna hace que la Tierra se incline 23 grados para que nos dé las 4 estaciones. Fíjate, Júpiter, parece que era Júpiter, es un planeta grandísimo, grandísimo, ¿y sabéis lo que hace Júpiter? Evita que muchos meteoritos caigan a la Tierra, porque es tan grande que de la atracción que tiene, todos los meteoritos que van hacia la Tierra los atrae. O sea, fijaros, podemos hablar de estas, podemos hablar de mil cosas, de las leyes de la física, de las leyes de la química, de las maravillas de los animales, de las plantas, del oxígeno, cómo se crea el oxígeno, cómo las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno para que respiremos, del agua, es que podemos empezar a ver las maravillas y decir, todo tiene un propósito, nada está hecho por casualidad. El ADN del ser humano, son los cromosomas que llevan la información, o sea, cosas que es que... Y ahora tú lo juntas con el anterior. ¿Cómo puede ser que de la nada haya salido algo, pero encima no es que algo de así, sino algo totalmente ordenado? Y todo con un propósito. El agua para quitar la sed, la comida para tal, la fruta, estamos hablando ya del ser humano, podemos hablar, pero es para el ser humano, es que está todo hecho para el ser humano. La comida, la fruta, la verdura, las... No sé, yo me acuerdo que pensaba, dijo, las vacas blancas y negras dan leche y las blancas marrones dan carne. Jolín, qué cosas, ¿no? O sea, es que es curioso, o sea, son las de leche y las de carne. Son cosas que te pones a pensarlo, y el oxígeno, todo, el ojo humano, el ser humano, la complejidad del ser humano, el alma del ser humano, la música, una poesía. Tú te pones a pensarlo lógicamente, no estamos hablando aquí, ves que no estamos tocando versículos ni nada, simplemente con la lógica, con la razón. Dices, ¿cómo puede ser? Todo esto te lleva a pensar que hay un diseñador,
como dicen los teólogos, los filósofos, los teólogos. Tú vas por la montaña y te encuentras un cuadro pintado y no dices, bueno, esto por a lo largo de los años y millones de años, este cuadro, pues, unos colores hicieron, o una estatua, o lo que sea, y a lo largo de los años, por el viento, por la erosión, se creó, yo qué sé, la montaña esa de Estados Unidos que salen los cuatro presidentes. Eso fue a lo largo de millones y millones de años de vientos y de cosas que no te lo puedes creer, es imposible, no es lógico. Bueno, pues aún así, se argumenta, la gente todavía dice, no, fue fruto de la casualidad. ¿Vale? Ese es el segundo argumento. O la naturaleza. No, eso ha sido la naturaleza. O han sido los extraterrestres. También hemos escuchado muchas veces las cosas. Bueno, pero lo que estos argumentos te llevan a pensar es que hay un diseñador. Cuando hay un diseño, es que hay un diseñador. Si tú ves un reloj y tú sabes que eso lo ha hecho alguien inteligente, y tú ves la obra de la naturaleza, del cielo, la tierra, la rotación de la tierra, todo lo que hay creado, y es que dices, pues, de maravillas. ¿Cuántas veces vemos documentales de fondo del mar o de cosas y dices, pero ¿cómo puede haber estas cosas? Unos peces de colores, los pulpos, esto, lo otro, millones y millones de cosas. Es maravilloso y es increíble. Y eso te hace ver claramente la gloria de Dios. Pero la gente dice, la palabra dice que lo negaron, que se hicieron necios, que su mente dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y no hicieron caso a la naturaleza y a todo lo que la naturaleza te habla y dicen, no, 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 esto ha sido pues eso, por casualidad o ha sido porque millones de años de evolución o cosas así. Tercer argumento. Vale, el tercer argumento es el argumento moral. Este es igual uno de los más fuertes argumentos, el argumento moral. El argumento moral empieza con el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano y la necesidad de que se haga justicia. En todo país y en toda cultura de todos los tiempos hay una moral. En todos los países, en cualquier edad, traicionar a un amigo está mal. Robar está mal. Mentir está mal, pero desde épocas inmemoriales. Eso es tal. Y todos tenemos un sentido de justicia en el corazón. Siempre queremos que se haga justicia. ¿Cómo puede ser que eso salga de la nada? De una energía. Hay una moral puesta. La Biblia lo habla de que Dios ha puesto en el corazón de las personas una conciencia. No, dice que ha escrito su ley. En Romanos dice, ha escrito su ley en nuestros corazones. Y nuestra conciencia te da testimonio. ¿Cómo es este versículo? Ya verás. Viene en Romanos, parece que es capítulo 1, no, capítulo 2. Vale. Vale, dice en Romanos capítulo 2, del 14 al 16. Porque los gentiles que no tienen ley, los gentiles son los que no eran del pueblo de Israel en aquel tiempo, los gentiles, éramos todos nosotros, ¿no? Toda la gente que no tiene la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, en la que está establecido claramente no robarás, no matarás, todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, fíjate, no es algo, es algo de razón, porque hay una ley escrita en nuestro corazón y tu conciencia te da testimonio de lo bueno y de lo malo, porque lo tenemos escrito. Tú sabes cuando haces el mal, todo el mundo sabe cuando haces el mal, todo el mundo sabe. Hasta los niños, cuando ya empiezan a tener cierta edad, que hacen algo mal, rompen algo, ya se esconden. O ya te mienten. ¿Qué has hecho ahí? ¿A quién ha sido? ¿Quién ha roto esto? No, yo no. Ya dicen que ya empiezan, pero saben que lo han hecho mal. Fijaros, porque Dios nos lo ha puesto ahí y no se puede negar. Y eso, y dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fijaros como dice Pablo, va a haber un día en que va a haber justicia y Dios va a juzgar los secretos de los corazones conforme al evangelio. Entonces este argumento es muy fuerte. Hay alguien que que ha puesto su ley en nuestros corazones. Tenemos una conciencia, tenemos una moral y Dios es la fuente del concepto del bien y del mal y algún día hará justicia.
Eh, Mucha gente niega este argumento diciendo, bueno, pues que depende de la cultura, depende de cómo te hayas criado, depende del ambiente en que hayas crecido, pero la misma vida lo vemos nosotros que eso no es así, porque hemos visto gente que ha salido de muy buenas familias, con muy buena educación, como los políticos que tenemos hoy en día tienen muy buena educación y son ladrones, son mentirosos, son tal. Y vemos gente que ha nacido en barrios pobres, con delincuencia, y han llegado a ser, pues, padres de familia o abogados o gente honesta, o sea, que no tiene nada que ver. Eh, Todos tenemos la ley de Dios escrita en los corazones. Vale. Otro argumento. El argumento histórico o etnológico. Vale. Su principal forma es la siguiente. Entre todos los pueblos y las tribus de la tierra se encuentra un sentido de lo divino que se manifiesta en un culto externo. Siendo universal, este fenómeno debe pertenecer a la misma naturaleza del hombre. Y si la naturaleza del hombre tiende a la adoración religiosa, solo haya explicación en un ser superior que dio al hombre la naturaleza religiosa. Desde el principio de que sabemos, siempre se ha creído en dioses, gente ha buscado el adorar, siempre el ser humano ha buscado adorar. Los indios de todos los sitios, de África, de India, de Perú, de todos los sitios, siempre han tenido un sentido de lo divino. Entonces, como este argumento lo que viene a explicar es que alguien ha debido poner ese sentimiento en el ser humano, de buscar lo divino, de buscar algo más grande que el ser humano. Esto existe en todas las culturas. Entonces, es un argumento también fuerte. Se llama argumento etnológico, que quiere decir de la raza, o histórico. Hay gente que lo niega diciendo que en respuesta a este argumento, sin embargo, se dirá que este fenómeno universal pudo haberse originado en un error o equivocación de algunos de los primitivos progenitores de la raza humana y que el culto religioso que se cita aparece con mayor fuerza entre las razas primitivas y desaparece a medida que éstas avanzan en la civilización. Bueno, mucha gente niega este argumento diciendo que sí, que pues algunos primeros hombres que poblaron la tierra pues creyeron en esto y fue algo que se fue de hijo a hijo a hijo a hijo en la genealogía, pero que a medida que la civilización va avanzando, pues la fe va menguando. Pero nosotros vemos que si no adoras, hay gente que no tiene ese sentido religioso de adorar, porque sé, imágenes o lo que sea, pero sabemos por lo que dice la palabra que todo el mundo adora algo. Ya puede ser a ti mismo, puedes ser tu propio ídolo, puede ser, yo qué sé, un deporte, puede ser el dinero, puede ser el orgullo, puede ser, pero todo el mundo, puede ser el fútbol. ¿Cuánta gente vive con ese del fútbol? Y es vamos, no le quites el fútbol, no le quites el fútbol, y esperando el domingo y discute con la mujer y va y el fútbol y el fútbol y el fútbol es lo que, muchas cosas. Y nosotros lo sabemos, puede ser la droga, puede ser una mujer, pueden ser tus hijos. Pero hay gente que adora algo, adora algo. Todo el mundo tiene ese sentido de devoción por algo. Puede ser lo que sea. Eso sigue, no de la manera de antes, pero... joder, me está acordando ahora del hombre este que fue al rastro el otro día, que me dijiste. Mira, este hombre tiene mucho dinero. Tiene dinero, dinero, dinero. Y lleva un pantalón de pana y una chaqueta de pana. Viejo todo ahí, digo, joder. El buscar el dinero, como decía Jesús en la parábola, ¿no? En la historia que un hombre rico y había producido mucho y decía, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? No sé, ¿qué voy a hacer más grande los graneros? Los voy a guardar todo ahí. Y decía, necio, si esta noche te vas a morir. Y todo el mundo es idólatra de algo. Puede ser de ti mismo. Daniel, tienes ese concepto de, no sé cómo se llama, tiene un nombre, de Edipo, de creerte y adorarte a ti mismo. Entonces, ese es otro argumento. Heterosexual también, sí. Bueno, tenemos que entender una cosa. Estos argumentos está bien conocerlos. Son argumentos fuertes, no son argumentos fuertes. Pero estos argumentos no van a convencer a nadie para tener una fe verdadera. Eso tenemos que saberlo. Está bien, pues son cuatro argumentos buenos, ¿no? Saber, bueno, a ver, de la nada no sale nada. Eso tiene que haberlo creado alguien, el universo. No puede ser que de la casualidad se haya hecho todo el universo como está, la distancia entre los planetas, el Sol nos da la luz, nos da el calor, está a una distancia perfecta, todo está, parece, o el argumento teleológico, ¿no? Todo tiene un propósito, todo. El agua,
la lluvia, las plantas, el oxígeno. Son cosas que tú puedes debatir con una persona, nos puede ayudar saberlo. El argumento moral. A ver, ¿y por qué sabes tú que esto está bien y que esto está mal? No, es la sociedad, la cultura. No, pues en todos los países saben que matar está mal, saben que mentir a un amigo está mal, que mentir, todo eso está bien saberlo, pero eso no va a cambiar el corazón de una persona. Tenemos que tenerlo claro. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión, no es debatir. Está bien saberlo y poder dar algún argumento de vez en cuando, pero que eso no va a cambiar un corazón. Eso no va a cambiar un corazón porque, como dice la Biblia, es evidente. A la gente le es evidente y lo niegan. Es razonablemente evidente que hay un creador, que la naturaleza no puede hacerse de casualidad, que hay un argumento que como le dijo, mira, me ha venido ahora un pensamiento. ¿Qué le dijo Dios a Caín cuando pecó? Dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Caín había matado a su hermano. Dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Dice, si hicieres bien, ¿no serás exaltado? ¿No? Dice, y si hicieres mal, con todo el pecado está a la puerta. Dice, tú puedes enseñorearte de él. Le dice, pero fíjate cómo, lo escuché el otro día en el sermón ese, dice, cómo cuando haces el mal, cuando tú mientes, cuando tú robas, cuando tú haces el mal, te sientes mal, porque está mal. O sea, sabes que está mal. Y cuando haces el bien, cuando perdonas, cuando pides perdón, cuando ayudas a alguien, te sientes bien. O sea, todo es razonablemente lógico. Eso no puede ser una casualidad. Nosotros tenemos que entender esto. Mira, solo Dios puede vencer nuestro pecado y capacitarnos para que estemos persuadidos de su existencia. No tenemos que debatir sobre la existencia de Dios, sino predicar el Evangelio. Esa es una frase que tenemos que grabarnos. Dice, finalmente se debe recordar que en este mundo pecador, Dios debe capacitarnos para persuadirnos o de lo contrario no creeríamos en Él. Dios nos ha dado, tenemos que tener claro una cosa, si nosotros creemos en el Dios que creemos, es por Él. Es un don que Dios nos ha dado. La fe es un don. Es algo que viene de Dios. La fe verdadera es un don. Mucha gente dice que cree en Dios o que sabe que... Pero si no tiene una fe verdadera, dada por Dios, la fe es falsa. O sea, y si nosotros tenemos fe, gracias a Dios. Es porque Él nos ha dado la fe. Nos ha quitado los lentes oscuros y nos ha dado unas gafas para ver la verdad. Para ver la verdad. Nos ha dado su Espíritu. Nosotros tenemos un sentido dado por el Espíritu Santo. Y sabemos que Dios es real. Sabemos que Cristo es real. Y cuando leemos la Escritura sabemos que es real. Y eso no es por intelecto. Eso es por el Espíritu de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Cuando una persona nace de nuevo, o una persona cree de verdad, es porque ha hecho Dios una obra sobrenatural. Sobrenatural. Fijaros qué versículo dice. Brille, ¿puedes ponerme 2 Corintios 4, 4 y 5? 2 Corintios 4, 4, 5. Fijaros. Dice, bueno, lo puedo contar yo aquí, lo voy leyendo yo. 2 Corintios 4, 4 y 5. Mirad, fijaros qué texto, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, ese Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, ellos eran incrédulos, pero él encima les cegó, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y ahora mira qué versículo, el 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿esto qué fue? Esto fue en Génesis. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Está hablando de Génesis. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que Dios compara, aquí está hablando Pablo, y compara la creación a la obra a la obra de Dios cuando nos hace ver la gloria de Cristo en nuestro corazón. Puedes verla de 1000 maneras. A Cristo se llega de 1000 maneras. A Dios solo de una manera, por medio de Cristo. Pero a Cristo puedes llegar de 1000 maneras. Puedes escuchar una alabanza y decir, esto es verdad, Cristo es mi Salvador. Puedes leer la palabra, vienes siempre por la palabra, pero puede ser una alabanza, pero tú lees la palabra y dices, este es mi Salvador, yo soy así un pecador, Él me ha salvado. Cristo es mi Salvador, yo estaba perdido y Él me ha salvado. Y es que Dios ha abierto tus ojos, ha quitado la obra de Satanás, la venda que te tenía en los ojos, y ha resplandecido la luz de Dios
en la cara de Jesucristo. Tú has reconocido que Cristo es Dios y en tu corazón. Eso es una obra sobrenatural. Eso es una obra sobrenatural. Y nunca vamos a convencer a nadie con argumentos morales, aunque sean lógicos, o aunque sea, eso no convence a nadie. Lo que convence es la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios y el mensaje de salvación, Dios está haciendo una obra sobrenatural. Y es el que, como una espada, dice, penetra y en un segundo puede cambiar un alma, puede dar eternidad a un alma. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. En este mundo pecador, la sabiduría humana es inadecuada para llegar a conocer a Dios. Por eso la predicación de Pablo fue con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Por eso decía Pablo, dice, no predicamos con sabiduría humana, no, predicamos a Jesucristo crucificado. Dice, no pretendo convencer a nadie con... Y Pablo era un sabio, y yo podía convencer, no, yo he venido a hablar de Jesucristo crucificado, porque sabía que eso era lo que cambiaba a la gente, lo que salva. Dependemos de que Dios nos quite la ceguera y la irracionalidad causada por el pecado y nos capacite para evaluar correctamente la evidencia, creer lo que dice la Biblia y alcanzar la fe en Cristo que salva. Está bien conocer estas cosas que hemos hablado, estos argumentos, pero nosotros tenemos que predicar el Evangelio. ¿Y sabes lo que parece el Evangelio en el mundo? Una locura. El Evangelio es una locura, incluso hasta para nosotros. ¿Pero cómo lo voy a hablar yo a esta persona? Parece una locura, que sí. Pero es que nos ha mandado a hacer eso y confiar en su poder. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. A los escogidos de Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Entonces, bueno, este capítulo habla un poco de eso. Unos argumentos racionales, lógicos, que podemos entender, podemos saber y podemos a veces hablar con las personas y decirle, hombre, ¿a ti no te parece raro que estemos aquí y que esto y que lo... puedes usarlos, pero en cuanto puedas, ¡plan!, métele la espada, métele el Evangelio. Está bien ir preparándole, pero cuando puedas, háblale del Evangelio. Podéis darle el micro, que hay un micro por ahí. Mira, ahí va. Mira quién le va a inaugurar. Mira quién le va a inaugurar. Se apartó y se hizo lesbiana. Energía.
Pero Nurka, una cosa, mira, lo primero que tienes que tener claro es que no es que te haya costado creer en Dios, lo que estamos hablando. Dios te ha llamado cuando Él tenía el tiempo perfecto para llamarte. Y te ha dejado vivir pues todo lo que te ha dejado. Ayer lo hablaba con los chicos del trabajo, del tiempo que yo he estado por ahí perdido, vacío, dando vueltas por ahí en la droga, en la... Pero Dios me llamó en el momento en el que Él tenía perfecto y me dejó vivir y caer en todas esas situaciones tal para un propósito, para algo. Él te preparó, dejando que tú estuvieras mal, te preparó y te llamó en el momento perfecto para algo. Y a ti te ha preparado para algo. Y te ha llamado y te ha dejado vivir y caer y esto y lo otro y mira, para algo. O sea, lo que tenemos que entender es que Él es el que llama. Él te ha llamado cuando ha querido. No es como que tú estabas buscando, porque la Biblia enseña que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Hay mucha gente que busca los dones de Dios. Los regalos de Dios lo busca todo el mundo. No, yo estoy buscando a Dios. Está buscando que Dios te dé paz, que Dios te dé tranquilidad. Pero nosotros hemos llegado a entender a que tú quieres servir a Dios, a que quieres servirle y a que a veces sufres por personas o por otra. Tú no buscas lo que Dios te da, tú buscas a Dios. Luego todo es un regalo, porque todo adorar a Dios y buscar a Dios es todo beneficioso para nosotros. Pero tenemos que entender, Él nos ha llamado. Y en el momento que Él quiso, te llamó, te dio la fe, cuando Él quiso. Y esta chica que me decías, bueno, pues es que, claro, cada persona, y ya meterte en esa situación de analizar a una persona, si es creyente, si no lo es, si pudo serlo y luego se apartó, lo que está claro es una cosa, la Biblia enseña claramente que si Dios te ha llamado y te ha dado la fe verdadera, te ha escogido, hay muchas cosas que ya lo estudiaremos, pero te ha dado vida eterna, ya tienes la vida eterna, no se pierde y luego la vuelves a coger, la pierdes, bueno, te ha sentado en lugares celestiales, Cristo está intercediendo por ti delante de Dios, te ha dado su espíritu, te ha sellado con su espíritu, hay fiesta en el cielo cuando tú te conviertes, luego no te apartas y luego que hay un entierro en el cielo, no, hay fiesta en el cielo, es para siempre. Entonces, si esa chica realmente es de Dios y se apartó, el Señor la volverá a llamar, la volverá a escoger. Que vemos el pecado ese de que es lesbiana, es como otro pecado cualquiera. O sea, no te pienses tú que ahora la lesbiana es peor que uno que se aparta de Dios y empieza pues, a vivir una vida normal, sin fe, y a ir al bar. No, no, ¿sabes? Es lo mismo. Entonces, puede que sea creyente, puede que no. Eso no lo sé. Ahora, si ella sigue en su pecado y sigue en esa vida y pasan los años y al final se muere así, pues nunca fue de él, nunca fue de Dios. Porque si eres de Dios, como tú imagínate ahora que quieras apartarte de Dios. Yo es que digo, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde vas? Y a veces lo piensas y dices, oh, esta vida es difícil, prefiero irme, pero digo, ¿dónde vas a ir? Si mira, ¿qué vas a hacer? Si es que Dios es todo, es en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi día, en todo. ¿Qué hago yo sin Dios? ¿De qué disfruto en la vida? ¿De qué? Ya no solo por eso, o sea, por servirle porque Él lo merece y porque Él es Dios, sino que ¿dónde voy yo en la vida? ¿Qué hago? Hablar de tonterías en la calle, de conversaciones, ir al fútbol, ¿entiendes? Es que cuando Dios te ha tocado en tu vida, es que ya no puedes echar para Yo atrás. creo que efectivamente cuando eres llamado, es que yo lo experimento día a día. Yo siempre oro al Señor, siempre le pido que se acerque a los desconocidos, porque a los que no le conocen y que nos ayude a hacer, efectivamente, a evangelizar, a llevar su palabra a todos los rincones, porque muchas veces no entendemos muchas cosas y estamos con el Señor. Entonces, los que no le conocen, es que no me extraña que el mundo esté hecho un nudo, Pero que por esto eso, es difícil de claro, tú desatar, o sea, imagínate, Niurka, solo imagínate que todos en el mundo, todos hiciéramos una cosa de las que Jesús dice, yo qué sé, eh, creer que Dios existe, creer que hay un Dios y que hay un Dios que es perfecto y que es santo. Solo creerlo de verdad, todo el mundo. Esto sería, vamos, el cielo y la tierra. Yo no voy a robar a mi hermano y le voy a mentir, sé que hay un Dios. No voy a, yo no voy a... Pero claro, la fe verdadera es una fe, es un don de Dios. Por eso nosotros no tenemos que pensar esas cosas, nunca decir que, que la gente está perdida. Vale, sí, está perdida. Predica el Evangelio, como puedas. Y cuando tengas que hablar, habla. Como decía, predica el Evangelio y cuando tengas que hablar, habla. O sea, que tu vida sea el Evangelio. Y, y olvídate de lo demás. Esa es nuestra misión. Y eso se llama vivir por fe. Dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. en Cuba, un ejemplo, lo que hablaban antes de las tradiciones, en Cuba, como en todos los países, bueno, que la gran mayoría aquí somos de fuera,
en Cuba la religión que se practica, que es lo que yo efectivamente he mamado desde pequeña, es la religión yoruba, la africana esa, pero es que encima a mí me hace gracia porque es que adoran a Dios. O sea, ellos mezclan, y yo una vez hice la pregunta, pero hace un montón de años dije, pero si es que es contradictorio, ¿cómo pueden creer en un coco o hablarle a una planta y después adorar a Dios? Es que son cosas incompatibles. Yo lo decía desde mi desconocimiento, pero y ahora sigo luchando con mi propia familia, porque toda mi familia es santera, brujera y no sé cuántas cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo intento explicarle. Y hombre, ahora me respetan. Por lo menos ya no me dicen, oye, gracias a la Santa Bárbara ni a Caridad del Cobre. Ya ahora solamente me mencionan a Dios. Pero, pero muchas veces es también la costumbre, la Las familia donde tradiciones, las las tradiciones. tradiciones. Pero eso le pasó a los judíos también. Los judíos, Pablo tuvo unas luchas con los judíos y Jesús también. De que tras sacarles de su tradición, de sus ritos, de ir y hacer sus sacrificios y sus cosas, y cuando vino Cristo dice, no, no tenéis que hacer nada, yo es lo que él que he hecho todo. A ellos les costó mucho a los judíos creer en Jesús y hoy en día todavía no creen, porque las tradiciones, o en España, la Iglesia Católica, no, yo siempre he creído en esto porque me lo enseñaron y no son capaces. Bueno, realmente detrás de todo eso es que tú te pones a pensarlo y no es algo normal, o sea, es decir, pero vamos a ver, si yo te estoy hablando de cosas lógicas de esto, ¿cómo tú sigues creyendo en otra cosa? Es que parece como que hay ahí, y es que es verdad, que hay un poder ahí, como dice la palabra, que dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Es que hay un poder ahí pero ¿cómo puedes creer que esto, que todo surgió de la nada? De la nada, un científico, de la nada una explosión y se creó todo lo que hay. No, eso fue porque empezó la vida en el agua así de casualidad, dos células se juntaron y de ahí salió todo lo que existe. Pero lo que, o sea, eso, hay detrás algo, y hay un poder, que es el diablo, que es el padre de las falsas religiones. ¿Quién cree que es el padre de las falsas religiones? El diablo. El padre de todas estas cosas, del ateísmo y de todas cosas, es el diablo. Y es que no es normal. Y es que tiene la gente entenebrecida. A los incrédulos, o sea, ellos son incrédulos. No es que Satanás no, no, ellos ya son incrédulos. Pero el Satanás encima les ciega. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Una pregunta fácil. Pues está muy bien. Mira, yo voy a acabar con este versículo. Fijaros qué versículo. Porque muchas veces, ¿os acordáis? Este versículo dice que la fe es por él y el oír, no. Y el oír por la palabra de Dios. Analizar ese versículo. La fe es por el oír, pero el oír, la capacidad de oír, es por la palabra de Dios. Y ahora voy a decir un versículo que está aquí en Efesios 2, que fijaros que no lo podemos poner, pero apuntarlo, es Efesios 2, del 13 al 18. Fijaros qué versículo. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice, porque Él, hablando de Cristo está, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y este es el versículo, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Está hablando a los efesios. Pero ¿cuándo fue Jesucristo a Éfeso? Nunca ha ido Jesucristo a Éfeso. La vida de Cristo, dice que Cristo recorrió unos 200 kilómetros a la redonda, excepto cuando fue a Egipto con los de pequeño. O sea, fue un pequeño ministerio, entre comillas, pequeño, que se sepa. Pero fíjate, dice que y Cristo y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos. Pero Cristo nunca fue a Éfeso. ¿Cómo puede ser que Cristo, que está hablando Pablo, dice que Cristo vino a Éfeso? Cuando tú hablas a alguien el Evangelio, cuando tú predicas el Evangelio, es como si Cristo mismo hablara. Por eso dice que la fe es por el oír, pero el oír, la capacidad de oír, dice que tenga oídos para oír, que dice, oiga, el que tenga oídos para oír. ¿Nunca se os preguntado qué significa eso? Al que Dios le dé la capacidad de oír, oiga, dice, porque por la fe viene por el oír. Y el oír, la capacidad de oír,
por la palabra de Dios. La misma palabra de Dios que tú predicas tiene el poder para hacer oír. O sea, fijaros. Y por eso, y es como si Cristo mismo hablara. Como si Cristo mismo hablara. ¿Habéis entendido este versículo? Luego echarle un vistazo en casa. Y nada, pues si no hay más preguntas, vamos a dejarlo aquí.